Lee Jong-suk, ídolo de Corea del Sur, oculta una realidad sombría detrás de la fama, secretos que han dejado en shock a sus fans, desde accidentes casi fatales, pasando por sufrimiento emocional extremo y presión implacable del público, hasta momentos de aislamiento que casi destruyen su carrera. En este video descubrirás verdades que nadie se atreve a contar. Prepárate para revelaciones que cambiarán la forma en que ves a este ídolo. Suscríbete y deja tu like, porque esto ayuda a que YouTube difunda este contenido y apoye nuestro canal, y si puedes apoyar aún más, usa el Super Thanks, pero si no puedes, solo comenta qué revelación te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la última revelación te impactará profundamente. Lee Jong-suk alcanzó la fama a una edad en la que la mayoría de las personas todavía están descubriendo quiénes son, explorando amistades, sueños y momentos simples de la vida, pero para él, la adolescencia y la juventud se entrelazaron con responsabilidades que normalmente no le corresponden a alguien tan joven, y este éxito temprano, que para muchos parece un sueño inalcanzable, se convirtió en una carga silenciosa y constante que lo acompañó en cada paso de su carrera, porque crecer bajo los reflectores no permite errores, no permite pausas y no permite equivocarse sin consecuencias. Cada gesto, cada palabra y cada expresión eran observados y analizados por millones de ojos, y mientras el mundo celebraba su talento, sus premios y su imagen pública impecable, dentro de él comenzaba a formarse un vacío profundo, una soledad que nadie podía ver. Porque la fama crea una distancia invisible entre la persona real y la imagen que proyecta, y aunque desde fuera parecía que su vida estaba llena de glamour, alfombras rojas y aplausos, la realidad emocional era completamente diferente. Lee Jong-suk mismo ha reconocido en entrevistas que durante el auge de su carrera se sentía aislado, presionado a mantener una imagen perfecta, sonreír siempre, mostrar gratitud constante y demostrar fortaleza incluso cuando estaba exhausto, ansioso o abrumado. Y esa necesidad de proyectar una perfección inhumana generaba un cansancio emocional que muchas veces parecía imposible de superar, porque no había espacio para procesar sus emociones, para permitirse momentos de vulnerabilidad o simplemente para ser un joven normal. Sus días estaban llenos de grabaciones interminables, sesiones fotográficas, entrevistas y la presión de superar cada éxito anterior, y cada nuevo proyecto implicaba una expectativa aún mayor por parte de sus fans y de los críticos, creando un ciclo agotador en el que el descanso emocional casi no existía, y mientras su nombre se convertía en sinónimo de talento y éxito, su mundo interno estaba marcado por la ansiedad, el miedo a fallar y la sensación constante de que debía ser perfecto, lo que generaba una tensión invisible que acompañaba cada uno de sus pasos, incluso cuando estaba rodeado de colegas, amigos o familiares, porque la fama impone un aislamiento particular, un espacio donde es difícil compartir inseguridades, dudas o tristezas sin que se malinterpreten o se conviertan en titulares, y esta es la verdadera tristeza de su historia, no un escándalo, no un conflicto público, sino una lucha interna silenciosa que lo obligó a madurar antes de tiempo, a asumir responsabilidades emocionales que normalmente llegan mucho después en la vida, y a aprender a equilibrar su pasión por la actuación con la necesidad de proteger su bienestar. Algo que no siempre es fácil en un entorno donde la perfección parece exigida y la vulnerabilidad castigada, y aunque con el tiempo desarrolló herramientas para sobrellevar la presión, para cuidar su salud mental y para gestionar la ansiedad que viene con la fama, las marcas de esa juventud robada siguen presentes en su manera de ver la vida y de relacionarse con el mundo, porque cada decisión, cada proyecto y cada interacción están influidos por la experiencia de haber tenido que crecer demasiado rápido, de haber aprendido a ser resiliente antes de comprender plenamente quién era, y esa combinación de brillo exterior y dolor interior es la que le da profundidad a su trabajo, sensibilidad a sus actuaciones y humanidad a la persona que todos admiran. Y aunque los aplausos y los premios reconocen su talento, lo que pocas personas ven es el precio emocional que ha pagado para llegar hasta allí, un precio hecho de sacrificios, soledad, expectativas impuestas y la necesidad constante de mantener una imagen que parecía inquebrantable mientras, en el fondo, cada día enfrentaba la incertidumbre, la inseguridad y la lucha interna por mantener su bienestar emocional, y es precisamente esa dualidad entre éxito visible y sufrimiento invisible la que convierte su historia en un testimonio poderoso sobre la complejidad de crecer en la fama, la importancia de la resiliencia, y la capacidad de seguir adelante incluso cuando el mundo espera perfección y a veces olvida que detrás del artista hay un ser humano que también necesita espacio, descanso y amor propio. Y esta es la esencia de la triste noticia que muchos no conocen, no es un escándalo ni un conflicto público. Antes de que Lee Jong-suk se convirtiera en uno de los actores más reconocidos de Corea del Sur, antes de que su rostro apareciera en portadas, carteles publicitarios y producciones de gran alcance, su vida ya había sido marcada por un acontecimiento que cambiaría su destino de manera radical,
un grave accidente automovilístico que no solo afectó su cuerpo, sino que también dejó huellas profundas en su mente y en su percepción de la vida, porque sobrevivir a un evento de esa magnitud implica enfrentarse a la propia vulnerabilidad, darse cuenta de que la existencia puede cambiar en un instante y comprender que los sueños y planes pueden ser interrumpidos por circunstancias fuera de nuestro control. Y para Lee Jong-suk, que aún era joven, lleno de ambiciones y con un futuro prometedor por delante, este accidente fue un golpe inesperado que lo obligó a replantearse su camino y a adaptarse a nuevas limitaciones físicas y emocionales, porque las lesiones que sufrió fueron serias, algunas de ellas con efectos duraderos que lo acompañarían durante años, generando dolores crónicos, restricciones en su movilidad y la necesidad de someterse a tratamientos y cuidados continuos, cada día siendo un recordatorio de que su cuerpo ya no respondía con la facilidad de antes y que cada esfuerzo físico implicaba un desafío adicional que debía superar con paciencia y resiliencia, y mientras su entorno y su familia lo apoyaban, el impacto emocional era profundo y complejo, porque además del dolor físico, estaba la frustración de sentirse limitado, de no poder realizar ciertas actividades con normalidad, de ver cómo sus planes y expectativas se veían alterados, y más adelante, cuando llegó el momento del servicio militar, que para un hombre coreano es una etapa de honor y pertenencia cultural, las consecuencias del accidente se hicieron aún más significativas, ya que debido a las secuelas Lee Jong-suk no pudo servir como soldado activo y tuvo que cumplir la obligación bajo un régimen alternativo, lo que generó un golpe adicional a su autoestima, porque en la sociedad coreana, esta distinción es percibida como un símbolo de responsabilidad, valentía y disciplina, y no poder cumplirla de la manera tradicional podía generar juicios externos y comparaciones, aunque injustas, que sumaban presión emocional. Y esa sensación de no poder cumplir con lo que culturalmente se esperaba de él fue una experiencia dolorosa, un recordatorio constante de su vulnerabilidad, un reflejo de que incluso el talento y la perseverancia no eliminan los obstáculos de la vida. Y durante los primeros años posteriores al accidente, cada esfuerzo profesional que realizó en su carrera tuvo que ser equilibrado con la necesidad de cuidar su cuerpo, de escuchar sus límites y de gestionar el impacto emocional de un trauma que nunca desapareció por completo. Y aunque desde afuera parecía que Lee Jong-suk avanzaba con naturalidad, cada escena de acción, cada largo día de grabación y cada esfuerzo físico representaban un desafío silencioso que el público desconocía, porque la fama y la imagen de éxito a veces ocultan los sacrificios invisibles y la lucha interna que atraviesan las personas que admiramos, y más allá de la carrera, el accidente también dejó un aprendizaje profundo sobre la vida, la fragilidad humana y la importancia de la resiliencia, enseñándole que los obstáculos no necesariamente detienen el camino, pero sí requieren adaptación, paciencia y autocuidado. Y aunque en ocasiones esos recuerdos del accidente pueden aparecer como un peso, también se convirtieron en un motor que lo hizo más consciente, empático y determinado, porque sobrevivir a un evento traumático y continuar con los sueños propios requiere fuerza emocional y mental. Y es precisamente esa combinación de vulnerabilidad y resiliencia lo que ha moldeado a Lee Jong-suk como ser humano, dotándolo de sensibilidad, conciencia y profundidad en su trabajo artístico. Cada gesto, cada interpretación y cada decisión profesional llevan consigo la experiencia de haber enfrentado la fragilidad de la vida y de haber aprendido a avanzar a pesar de las limitaciones, y aunque las cicatrices físicas y emocionales del accidente nunca desaparecieron por completo, se transformaron en una parte esencial de su identidad, en un recordatorio de que incluso los logros más grandes no eliminan el pasado traumático, sino que lo integran, le dan perspectiva y lo convierten en alguien capaz de valorar cada momento, de comprender la importancia de la salud, del autocuidado y de la empatía. Cuando Lee Jong-suk se encontraba en la cúspide de su carrera, consolidándose como uno de los actores más reconocidos y queridos de Corea del Sur, con dramas que alcanzaban audiencias récord, premios, contratos y un reconocimiento internacional creciente, la vida le presentó un desafío inevitable y que ningún éxito profesional podía evitar: el servicio militar obligatorio, un requisito legal y cultural que todos los hombres surcoreanos deben cumplir, y que para alguien en la posición de Lee Jong-suk significaba interrumpir de manera abrupta el ritmo ascendente de su trayectoria, una pausa que no solo implicaba dejar de trabajar, sino enfrentarse a la sensación de pérdida de momentum, de oportunidades que se escapaban, de proyectos cancelados y de contratos que, aunque planeados con antelación, debían ser pospuestos o abandonados temporalmente. Y mientras los fans esperaban ansiosos noticias sobre su regreso, él vivía un periodo de aislamiento que contrastaba fuertemente con la constante exposición mediática y la interacción pública a la que estaba acostumbrado, porque de repente su nombre dejó de aparecer en los titulares, los sets de grabación quedaron vacíos sin su presencia y el contacto con su audiencia se redujo a casi cero, y este cambio brusco no era fácil de procesar.
ya que Lee Jong-suk había construido su identidad profesional en torno al trabajo constante, a la disciplina de cada actuación, a la adrenalina de los rodajes y a la conexión con sus colegas y fans. Y de repente todo eso desapareció, dejando espacio para la incertidumbre, el silencio y la introspección, y aunque la sociedad coreana valora enormemente el cumplimiento del servicio militar, la transición de ser una figura pública activa a un empleado público con obligaciones muy distintas implicaba adaptarse a una rutina totalmente diferente, donde la fama no tenía relevancia, donde la estructura diaria era rígida, y donde la independencia creativa y profesional se veía limitada, y para un artista acostumbrado a la flexibilidad de horarios de rodaje, la creatividad constante y la interacción con el público, esto podía generar sentimientos de frustración, ansiedad y una sensación de pérdida, porque no era solo una pausa física sino también emocional y profesional, y aunque el servicio militar es entendido como un deber nacional, para alguien que había alcanzado tanto éxito tan joven, significaba confrontar el miedo al olvido, la duda sobre si sus fans seguirían esperándolo. Sí. La industria lo recibiría con los mismos brazos y si su regreso podría ser tan impactante como su ascenso inicial, y cada día de esa pausa traía consigo la reflexión sobre la importancia de su carrera, la valoración del tiempo que había invertido, y la necesidad de mantener la motivación y la pasión en un contexto en el que no podía expresarlas plenamente. Y mientras tanto, los medios y los fans especulaban sobre su ausencia, generando rumores, expectativas y preguntas que él mismo no podía responder, creando una presión silenciosa que se sumaba a la adaptación a la rutina militar y a las secuelas físicas de años de trabajo intenso y de un accidente previo que ya había marcado su cuerpo, y esta combinación de factores hizo que la pausa se sintiera aún más larga, más aislante y más desafiante de lo que cualquiera que lo admire podría imaginar. Porque no se trata solo de tiempo fuera de la actuación, sino de una interrupción de la vida profesional y personal, donde cada decisión, cada pensamiento y cada acción estaban limitados por reglas externas, obligaciones administrativas y horarios estrictos, y durante ese periodo, Lee Jong-suk tuvo que aprender a vivir sin la retroalimentación inmediata del público, sin la energía de los sets de grabación y sin la validación constante que llega con los proyectos exitosos, y en ese silencio, en esa soledad forzada, surgieron reflexiones profundas sobre su identidad, sobre su propósito, sobre el valor de la fama y sobre cómo mantenerse motivado a pesar de la ausencia de reconocimiento externo, y aunque fue un tiempo difícil, también le permitió desarrollar resiliencia, paciencia y una perspectiva distinta sobre la importancia de cada proyecto, cada actuación y cada momento de conexión con los fans, porque cuando finalmente regresara a la industria, lo haría con una comprensión más profunda de su propio valor, de su pasión por la actuación y de la importancia de equilibrar la vida personal y profesional, y esta pausa, aunque dolorosa y llena de incertidumbre, terminó convirtiéndose en un capítulo formativo, un periodo de introspección que fortaleció su carácter, reafirmó su amor por la actuación y le enseñó a valorar cada aplauso, cada escena y cada proyecto, recordándole que incluso en la ausencia, en la quietud y en el aislamiento, es posible crecer, aprender y prepararse para un regreso aún más sólido. Lee Jong-suk ha sido admirado durante años por su talento, carisma y la capacidad de conectar con la audiencia. Pero detrás de cada sonrisa, de cada interpretación impecable y de cada aplauso recibido existe una realidad que raramente se muestra en público, una realidad de desgaste psicológico que se construye silenciosamente a lo largo de años de trabajo intenso. Porque la industria del entretenimiento, aunque brillante y glamorosa desde el exterior, es un entorno de exigencias extremas, donde cada proyecto, cada escena y cada aparición requieren concentración absoluta, disciplina constante y entrega total. Y para alguien como Lee Jong-suk, que comenzó su carrera muy joven, estas exigencias se fueron acumulando con rapidez, creando una presión interna que no se podía aliviar fácilmente, porque mientras el público solo veía el éxito y la fama, él experimentaba largas jornadas de grabación que a menudo comenzaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche, sin tiempo suficiente para descansar, reflexionar o simplemente desconectarse. Y estas jornadas interminables, combinadas con la necesidad de interpretar personajes que requieren emociones intensas y profundización psicológica, generan un nivel de agotamiento mental que pocos logran comprender, un desgaste que va más allá del cansancio físico, porque implica procesar emociones ajenas, interpretar sentimientos complejos, mantenerse creativo y auténtico mientras se lucha por cumplir con expectativas internas y externas. Y este agotamiento se ve agravado por la presión constante para superar los éxitos anteriores, ya que cada nuevo proyecto es evaluado no solo por los críticos y la audiencia, sino también por él mismo, quien siente la responsabilidad de no defraudar a quienes han confiado en su talento, y este autoexamen permanente puede generar ansiedad, insomnio,
tensión y una sensación de vulnerabilidad que permanece incluso en medio del brillo mediático, porque el reconocimiento público nunca puede reemplazar la seguridad emocional ni aliviar la presión interna. Y aunque Lee Jong-suk ha admitido en entrevistas sentirse mentalmente cansado en varios momentos de su carrera, esta confesión revela apenas la punta del iceberg de lo que significa sostener una carrera de alto nivel en la industria coreana, donde la competencia es feroz. La demanda de perfección es constante y la exposición mediática no da tregua. Y detrás de cada sesión de fotos, detrás de cada escena dramática y detrás de cada aparición pública existe un trabajo psicológico silencioso de preparación, concentración y autocontrol que no se ve, y este trabajo invisible es a menudo agotador, porque requiere que un ser humano mantenga siempre un equilibrio entre lo profesional y lo emocional, entre lo externo y lo interno, y en el caso de Lee Jong-suk, este equilibrio ha sido un desafío constante, ya que desde joven tuvo que adaptarse a un ritmo que supera lo que muchas personas experimentan en toda su vida laboral. Y el agotamiento no solo afecta su bienestar personal, sino también su capacidad de disfrutar de los logros, de relajarse, de socializar o de vivir momentos cotidianos sin sentir la presión del siguiente proyecto, porque incluso en los momentos de descanso existe la sombra de la responsabilidad, la anticipación del próximo rodaje y la conciencia de que cualquier error puede ser amplificado públicamente, y esta realidad puede generar miedo, inseguridad y ansiedad silenciosa, emociones que se suman al esfuerzo constante de mantener la apariencia de fortaleza frente al mundo, mientras internamente se enfrenta a dudas, fatiga mental y estrés acumulado, y aunque la industria y los fans muchas veces solo ven los resultados, los aplausos y la fama, la verdadera historia detrás de la cámara es la de un ser humano que lucha diariamente por mantener su bienestar psicológico, por equilibrar su pasión por la actuación con la necesidad de cuidar su salud mental, y por seguir entregando lo mejor de sí mismo mientras gestiona emociones complejas, expectativas externas y la presión autoimpuesta de superar cada éxito previo. Y esta combinación de factores hace que el agotamiento mental sea una realidad constante, silenciosa y profunda, que no se mide por premios, ratings o popularidad, sino por la resiliencia que se necesita para continuar trabajando, creando y brillando a pesar del cansancio emocional, la ansiedad y el peso de la fama, y en el caso de Lee Jong-suk, este agotamiento ha moldeado su manera de enfrentarse a cada proyecto, lo ha hecho más consciente de sus límites, más reflexivo sobre sus elecciones profesionales y más valioso para quienes aprecian no solo su talento, sino también su humanidad, y esta es la triste verdad detrás del glamour. Mientras el público disfruta del brillo de los sets de filmación, de los dramas exitosos y de la imagen impecable de su actor favorito, existe un desgaste emocional profundo que exige fortaleza, autocuidado y resiliencia. Y es este contraste entre la apariencia externa y la lucha interna lo que define la carrera de Lee Jong-suk, mostrando que detrás de cada actuación magistral hay horas de esfuerzo silencioso, noches de insomnio, desafíos emocionales y la constante batalla por equilibrar la salud mental con el éxito profesional. Y es precisamente esta experiencia la que le ha permitido crecer no solo como actor, sino como ser humano consciente de su vulnerabilidad, capaz de enfrentar la presión. Cada nuevo proyecto protagonizado por Lee Jong-suk, cada drama, película o aparición pública, llevaba consigo un desafío invisible pero constante, porque no solo se trataba de entregar una actuación convincente, sino de enfrentarse a la presión de un público que, después de años de admirar su talento y seguir cada uno de sus pasos, esperaba siempre algo más grande, más impactante, más perfecto que la actuación anterior, y esta expectativa constante se convirtió en un peso emocional que pocas personas pueden comprender. Porque mientras para los fans el cambio entre dramas puede ser simplemente entretenimiento, para Lee Jong-suk cada proyecto representaba una prueba intensa de habilidades, creatividad y resistencia psicológica, un campo de batalla donde cada emoción debía ser controlada, cada gesto medido y cada escena ejecutada con precisión. Porque errar no parecía una opción, y no se trataba únicamente de miedo al fracaso o a la crítica, sino de la responsabilidad de no decepcionar a quienes confiaban en él, a quienes esperaban que cada personaje que interpretara fuera inolvidable, impecable y digno de la admiración que había acumulado a lo largo de los años. Y este nivel de autoexigencia, sumado a la presión externa, generaba un desgaste mental profundo, porque cada paso en su carrera no solo tenía repercusiones profesionales, sino también emocionales, afectando su autoestima, su sensación de seguridad y la tranquilidad que muchas personas dan por sentada en sus vidas cotidianas. Y mientras el público disfrutaba de los resultados finales, los premios y los elogios, pocas personas podían percibir la intensidad de la lucha interna, el cansancio emocional acumulado y la ansiedad que acompañaban a cada proyecto. Y aunque Lee Jong-suk ha sido reconocido por su capacidad de adaptarse y superar estos desafíos,
La realidad es que cargar con las expectativas de millones de personas requiere una fortaleza silenciosa que no se ve en la pantalla, y esta fortaleza implica sacrificios, como renunciar a la espontaneidad, contener emociones, planificar cada movimiento y mantener una constancia que, aunque admirada, es profundamente agotadora. Y la tristeza que nace de este peso no reside en los fracasos visibles, porque incluso cuando un proyecto es exitoso, la mente de un actor puede estar atrapada en la preocupación de si la próxima actuación estará a la altura, si los fans seguirán apoyándolo y si la crítica lo recibirá con el mismo entusiasmo. Y esta anticipación constante genera un estado de tensión que persiste día tras día, escena tras escena, ensayo tras ensayo, lo que convierte la creatividad en un desafío emocional, en un proceso donde la inspiración debe equilibrarse con la exigencia, la pasión con la prudencia, y el talento con la disciplina. Y aunque en apariencia Lee Jong-suk parecía moverse con naturalidad, sonreír en los eventos y conectar con su audiencia, en el fondo existía un trabajo psicológico silencioso y agotador, que requería concentración, autocontrol y resiliencia, porque detrás de cada gesto amable, de cada mirada expresiva y de cada línea pronunciada con intensidad, había un proceso interno de evaluación constante, de duda y de búsqueda de perfección que pocos podían imaginar, y esta constante presión no solo afectaba su rendimiento artístico, sino también su bienestar personal, porque vivir con la sensación de que siempre se espera más puede generar ansiedad, inseguridad y una sensación de vulnerabilidad que no se puede compartir libremente. Y a medida que su carrera avanzaba, las expectativas del público se volvían más altas, más exigentes y más implacables, y esta escalada de presión era inevitable, porque cuanto más admirado se vuelve un artista, más difícil es cumplir con los estándares que él mismo se impone y que la audiencia proyecta sobre él. Y en este contexto, cada proyecto no es solo un trabajo, sino un test constante de resistencia emocional, creatividad y capacidad de adaptación, y es aquí donde surge la verdadera tristeza.